Hola Martín, ¿cómo les va a todos en la mesa? Ustedes que están escuchando. Bueno, hoy voy a continuar la segunda parte de aquella columna que comentamos en noviembre, los diablos en la literatura. Tiempo atrás habíamos hablado de estos diablos en la literatura particularmente popular, ¿sí? Uno de los libros que habíamos recomendado es un libro de Enrique Buti, El diablo mete la cola, y otros cuentos del infierno, editado por Homo Sapiens. ¿Se acuerdan que hemos hablado de cómo llamábamos, o cómo se llaman, en realidad no yo, sino cómo se dice al diablo, cómo se lo menciona, el uñas, el macho cabrío, el tío, el patilla, cómo no se lo quiere mencionar, por ejemplo, el enemigo de la concordia, el que te dije, el patas de gallo, el maligno? Y también en este libro, la otra vez no les había comentado, están los conjuros, las creencias, de qué manera podemos también ahuyentar el diablo, y aparecen muchas frases, proverbios, oraciones, ¿sí? Por ejemplo, una que tiene que ver con una frase muy conocida, ¿no? El ángel de la guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Seguramente esta oración, esta pequeña oración la hemos aprendido todos cuando éramos muy chiquitos. Bueno, en esta oportunidad les traje 2 libros de Laura de Betach. Laura de Betach, si no la conocen, es una escritora que nació en la provincia de Santa Fe, en Reconquista, en 1933. Luego estudia letras en Córdoba y reside desde hace muchos años en Buenos Aires. Se ha casado con Gustavo Roldán, otro escritor también muy conocido en el ámbito de la literatura infantil en la Argentina. Ambos tienen muchísimos libros publicados. Estos 2 libros de Laura de Betach se llaman La loma del hombre flaco, La loma del hombre flaco y Diablos y mariposas. El primero publicado en la editorial, en la vieja editorial sudamericana, y el otro en ediciones del Eclipse, libros álbum del Eclipse, que es una editorial, en este caso la colección, dirigida por Isfanch, que es otro gran autor e ilustrador del ámbito de la literatura infantil. En este cuento largo, La loma del hombre flaco, acá vemos que la autora recupera ese famoso dicho que dice donde el diablo perdió el poncho. Y trata la historia de una joven costurera, Marie. ¿Por qué se llama Marie? Porque su madre y su abuela también se llaman María. Y ella entonces es Marie. Es una joven costurera de un pueblo sin tiempo, muy habilidosa, al punto de que se dice de ella que cose con un hilo infinito. Casualmente en ese tiempo llega un forastero. ¿Se acuerdan que habíamos contado anteriormente que es una de las estrategias narrativas de la literatura popular de presentar al diablo, ¿no?, como forastero, que quiere apropiarse de ese hilo? Y como todo diablo, la va a tentar de muchas maneras. Pero Marie no entiende nada, porque ella no tiene ningún hilo infinito y se resiste. Y va a buscar de varias maneras sacárselo de encima a este forastero. Y una de las formas, junto con sus discípulas de costura, va a ser coserle la abertura del poncho que el diablo se había robado a una viejita del pueblo, porque tenía fama ese poncho de poseer un poder protector. Así lo transforma al poncho en una manta. Y el diablo, dándose cuenta, ¿no?, de la estratagema, entonces va a desaparecer por un tiempo y va a volver nuevamente para hacer de las suyas, porque él sí o sí se quiere llevar ese hilo misterioso infinito. Acá es interesante ver cómo Laura de Betach, la autora, ¿no?, de este libro, de alguna manera trabaja algo muy propio de ella, que tiene que ver con la recuperación de los dichos, las coplas, las canciones populares, ¿no? Esa es una historia que puede leerla tanto un chico como un grande, es muy divertida. Diablos y mariposas es un libro de misceláneas, podemos decir ya es un libro pensándolo para adultos. ¿Qué significa un libro de misceláneas? Es un conjunto de textos breves, de cuentos, recreaciones de leyendas, de prosas poéticas. Acá la figura del diablo, fíjense que ya aparece en el título, no como en el otro, que aparece como el flaco. Acá la figura del diablo tiene 2 sentidos. Por un lado, como el que venimos contando, es decir, un personaje claramente identificado con el mal en la literatura popular, porque aparecen leyendas en donde el diablo es el protagonista.
Y el otro sentido del diablo es el diablo como una metáfora para poetizar junto con la figura de la mariposa, ¿sí? No un símbolo, sino una metáfora. Relacionadas ambas, digamos, la mariposa, en este caso, y el diablo también, con la actividad poética y con la vida cotidiana. Y como en otros tantos libros de Laura de Betach, va a aparecer un personaje que se llama Sidonia. Aquellos que son lectores de Laura saben que Sidonia es un personaje, es una mujer muy simple, podremos asociarla al alter ego de la autora, y que bueno, es un personaje entrañable. Acá tengo un pequeño texto para que ustedes vean cómo aparecen estos dos elementos del que yo les vengo contando, que se llama hechizos. Sidonia sostiene que hay días en que el diablo anda suelto, tal como decía su abuela. Sostiene que es el que sopla los malos vientos y hace remolinos en las esquinas, mete la cola en las computadoras y otras cosas muchas peores. Por eso ella murmura hechizos de palabras contra él. Que se le achiquen los zapatos para que no dejen de morder los lugares donde no se los pueda sacar. Que no perezcan las carnes que se le meten entre los dientes. Que el mosquito de las noches húmedas le pique en cada nudillo cada vez que intente dormirse. Que lo que tiene que entrar por la boca le entre por la nariz. Que el bocado hirviendo se instale en el lugar donde duele el corazón. Que los dientes se le conviertan en dientes de ajo y tenga que escupir silencios cuando esté lleno de palabras. Que el diablo se vaya al diablo, termina. Y ese es quizás el más eficaz de sus hechizos, sobre todo cuando ella sabe muy bien nombre y apellido del diablo con el que está tratando. Bueno, y el último libro que les traje también en relación con Ángeles y Diablos, es un libro para adolescentes, se llama justamente, como les digo, Ángeles y Diablos, de Jorge Akame. Jorge Akame es un autor muy conocido en Argentina, sobre todo como dramaturgo. Él nace en Buenos Aires en 1956 y ya desde 1982 se radica en Jujuy, en la provincia de Jujuy, en la capital, donde allí desarrolla su actividad como escritor y docente universitario. Publicó tanto libros de narrativa, de poesía, como de teatro. Y seguramente, si ya el nombre les suena, también les va a sonar Venecia, que es una de sus obras de teatro más conocidas, no solo representadas en la Argentina, sino también en el exterior. Este libro cuenta con 7 cuentos, ¿sí? Son todos extraños, audaces, fantásticos. Y cuando hablamos de fantástico, ya lo hemos charlado hace un tiempo atrás, es un género, un subgénero narrativo, ¿sí? Que se caracteriza por la irrupción en el mundo cotidiano de los personajes de una situación, de un objeto, de un personaje que escapa a la explicación lógica. Entonces la duda que van a mantener los personajes también se va a mantener hasta el final en los lectores, ¿no? Porque los finales son ambiguos, es el lector el que va a tener que decidir si lo que le ha ocurrido al personaje, lo que ha ocurrido en el cuento, es producto de la locura del personaje o es que en verdad existe ese elemento perturbador, ¿sí? En este caso el personaje perturbador va a ser el diablo, ¿sí? Y quiero cerrar con una cita que es memorable y seguramente ustedes recordarán si lo ubican a Italo Calvino en Las ciudades invisibles. Es un autor, Calvino, un gran escritor italiano del siglo XX, un gran conocedor además de las leyendas populares, por eso lo traigo a cuento. Y dice así hacia el final de Las ciudades invisibles: el infierno de los vivos no es algo por venir. Hay un infierno que ya existe aquí, el infierno que habitamos todos los días, que construimos estando juntos. Hay 2 maneras de no sufrirlo. La primera es fácil para muchos: aceptar el infierno y volverse parte de él hasta el punto de dejar de verlo. La segunda es riesgosa y exige atención y aprendizaje continuos: buscar quién y qué en medio del infierno no es infierno y hacerlo durar y darle espacio. Fíjense qué cita maravillosa, pensar en que también podemos buscarle soluciones a nuestra vida cotidiana, buscar quién y qué en medio del infierno no es infierno y hacerle durar y darle espacio. Bueno, esto es todo por hoy, nos vemos la próxima.